Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de noticias, chismes y todo el drama que nos encanta. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo de las celebridades. Como el título ya les adelantó, vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, y de algo que ha estado generando muchísima especulación. Una llamada telefónica, aparentemente con Kerem Bürsin, que la dejó, desconsolada. Así es, amigos, parece que la vida amorosa de nuestra querida Hande no está en su mejor momento y como siempre, nosotros, los chismosos más leales, estamos aquí para analizar cada detalle, cada gesto, cada rumor, todo. Así que prepárense para sumergirnos en el drama, para especular un poco y para, sobre todo, estar al tanto de todo lo que está pasando en la vida de Hande. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola noticia, ni un solo análisis, ni un solo chisme jugoso. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los vídeos nuevos y así no se pierden nada de nada. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, vámonos de lleno al tema que nos compete. Resulta que en las últimas semanas, se han estado filtrando rumores sobre el estado emocional de Hande. Algunos paparazzis y fuentes cercanas a ella han revelado que la actriz ha estado un poco apagada. Han notado que está menos activa en redes sociales, que la han visto con ojeras y que en general, parece que no está pasando por su mejor momento. Y como suele suceder, la gente empezó a especular, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema? Y por supuesto, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Para los que no están muy familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron pareja, y vaya pareja. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air en Kalkabmen turco, y su química en pantalla era tan evidente que inevitablemente el amor traspasó la pantalla. Estuvieron juntos durante un tiempo, fueron la pareja favorita de muchísimos fans y nos regalaron momentos increíbles. Pero, como suele suceder, la relación terminó. Y aunque ambos han rehecho sus vidas, la sombra de su pasado amoroso sigue presente, y por supuesto, cualquier interacción entre ellos despierta la curiosidad de todos. Y aquí es donde entra en juego la famosa llamada telefónica. Según algunas fuentes, Hande recibió una llamada de Kerem, y después de esa conversación, se le vio visiblemente afectada. Llorando, desconsolada, con el rostro desencajado. Imagínense la escena. La especulación explotó en las redes sociales. ¿Qué se dijeron? ¿Por qué Hande reaccionó así? ¿Se pelearon? ¿Hubo algún malentendido? ¿O simplemente se trató de una conversación normal que por alguna razón le afectó? Como siempre en estos casos, la información es limitada y las fuentes no son completamente fiables. Pero como buenos amantes del chisme, vamos a analizar lo que sí sabemos y a especular un poco, con mucho respeto, por supuesto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que aunque Hande y Kerem ya no están juntos, sí compartieron una relación muy importante. Dos personas que se quieren o se han querido, que han compartido momentos significativos, siempre van a tener una conexión. Y por lo tanto cualquier conversación, cualquier interacción, puede ser más sensible de lo normal. Además, hay que considerar que Hande es una persona muy sensible, muy emocional. Es una actriz y por lo tanto está acostumbrada a expresar sus emociones. Y aunque esto no justifique nada, es posible que la llamada le haya afectado, independientemente de lo que se hayan dicho. También es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación pueden magnificar las situaciones. A veces un simple gesto, una foto o una noticia, puede ser interpretado de manera exagerada. Es posible que Hande estuviera triste por otra cosa, que la llamada no tuviera nada que ver, y que la situación se haya malinterpretado. Pero seamos sinceros, la posibilidad de que la llamada haya sido el detonante de su tristeza es muy alta. Es normal que el corazón duela cuando recordamos o hablamos con alguien que en algún momento fue muy importante. Y más si esa persona fue el amor de tu vida, con quien compartiste un proyecto, una vida, sueños, besos y caricias. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues amigos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos la información completa, ni el acceso a la conversación, ni la certeza de lo que pasó. Pero sí podemos sacar algunas conclusiones. ******** Hande está pasando por un momento difícil,
aunque no sabemos el motivo exacto, está claro que algo le está afectando emocionalmente. La llamada con Kerem Bürsin podría estar relacionada, la historia que comparten, sumada a la reacción visible de Hande después de la llamada, nos hace pensar que sí, que algo pasó. Es importante respetar la privacidad de Hande, aunque nos encanta el chisme, debemos recordar que se trata de una persona, con sentimientos, y que merece respeto. Evitemos las especulaciones crueles y las acusaciones sin fundamento. Ahora, amigos, hablemos un poquito de Kerem Bürsin. ¿Cómo habrá reaccionado él ante todo esto? ¿Será que también está sufriendo? ¿O será que ya superó el pasado y la amistad entre ellos es completamente normal? Sabemos que Kerem es una persona muy reservada, que no suele hablar de su vida privada, y que prefiere mantenerse al margen de los chismes. Probablemente Kerem no haya hecho ninguna declaración al respecto, y seguramente no lo hará. Y es respetable. Lo importante es que tanto Hande como Kerem estén bien, que puedan superar cualquier obstáculo y que sean felices. Y hablando de felicidad, hay que decir que Hande tiene muchos motivos para estar feliz. Su carrera está en un momento increíble, tiene muchísimos proyectos, es una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía y en el mundo. Su belleza es innegable, tiene un gran corazón y, estoy segura, que pronto encontrará la felicidad que merece. En cuanto a Kerem, también tiene una carrera exitosa, es muy talentoso y tiene muchos proyectos por delante. Ambos son personas muy trabajadoras y talentosas, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos. En resumen, amigos, la llamada de Hande y Kerem es un misterio, un chisme que nos mantiene con el corazón en un puño y que ha desatado una ola de especulaciones. Pero por encima de todo, debemos recordar que son personas, que tienen derecho a su privacidad y a ser felices. Y como siempre nosotros, los chismosos más leales, estaremos aquí para seguir informando, para analizar, para especular y sobre todo, para estar al tanto de todo lo que pasa en la vida de Hande y Kerem. Pero recuerden, amigos, que lo más importante es el respeto, la empatía y el cariño. Así que, ya para finalizar, quiero resumir los puntos clave de este vídeo. Hablamos de la llamada telefónica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que dejó a Hande visiblemente afectada. Analizamos las posibles razones de esta reacción, especulamos sobre lo que pudo haber pasado, y recordamos la importancia del respeto y la empatía. También repasamos la exitosa carrera de ambos actores y les deseamos lo mejor en sus vidas. Y ahora, amigos, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido informados. Si tienen alguna opinión, alguna teoría, o simplemente quieren comentar lo que piensan, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudamos mutuamente. Compartan este vídeo con todos los amantes del chisme, con todos los fans de Hande y Kerem, y con todos los que disfrutan del drama. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Como saben, en este canal nos encanta desentrañar los misterios del mundo de las celebridades, y hoy, como ya les adelanté, nos adentraremos en un tema que ha generado un auténtico revuelo, la misteriosa llamada telefónica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para una inmersión profunda en el drama. Como ya les comenté en la introducción, los rumores sobre el estado anímico de Hande han estado circulando con fuerza en las últimas semanas. Fuentes cercanas a la actriz, así como algunos paparazzi que la han seguido de cerca, han notado un cambio en su comportamiento. Se habla de una menor actividad en redes sociales, de ojeras persistentes y de una aparente melancolía. Todo esto, por supuesto, alimentó las especulaciones sobre lo que podría estar pasando en su vida. Y aquí es donde entra en juego el elemento clave, la llamada telefónica con Kerem Bürsin. Según las filtraciones, después de esta conversación, Hande fue vista en un estado de evidente angustia, lo que avivó las llamas de la curiosidad y la especulación. ¿Qué se dijeron? ¿Qué pudo haber provocado tal reacción? ¿Acaso resurgieron viejos fantasmas del pasado? Las preguntas se multiplicaron. Para aquellos que se hayan perdido algún detalle,
permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, que cautivó a millones de fans alrededor del mundo, se convirtió en un fenómeno. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor idealizado. Pero como suele suceder en la vida, su historia tuvo un final, y sus caminos se separaron. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la huella de su romance sigue presente en la memoria colectiva. La conexión que compartieron, la intensidad de su relación, ha dejado una marca imborrable. Y es por eso que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, despierta tanta expectación. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre esa llamada telefónica? La información disponible, como siempre en estos casos, es limitada y las fuentes no siempre son fiables. Sin embargo, podemos analizar lo que sí tenemos y tratar de armar un rompecabezas con las piezas disponibles. Según los informes, la llamada tuvo lugar en un momento en que Hande no se encontraba en su mejor momento anímico. Esto, por supuesto, ya de por sí predispone a una mayor sensibilidad. Además, la conexión emocional que existe entre Hande y Kerem, producto de su pasado en común, podría haber intensificado cualquier conversación. La pregunta clave es, ¿qué se dijeron? Lamentablemente no tenemos acceso a la conversación completa, ni podemos saber con certeza el contenido de la misma. Pero podemos plantear algunas hipótesis, basadas en la información disponible y en nuestra experiencia como observadores del mundo del espectáculo. Hipótesis 1, un reencuentro emocional. Es posible que la llamada haya sido un intento de acercamiento, de retomar el contacto después de un tiempo. Tal vez Kerem sintió la necesidad de saber cómo estaba Hande, o viceversa. Este tipo de conversaciones, aunque sean amistosas, pueden remover sentimientos y recuerdos del pasado, especialmente cuando se trata de una relación tan intensa como la que ellos vivieron. Hipótesis 2, un malentendido o conflicto. Otra posibilidad es que la llamada haya surgido a raíz de un malentendido o desacuerdo. Tal vez se tocaron temas sensibles, o se malinterpretaron ciertas palabras. Este tipo de situaciones pueden generar tristeza y angustia, especialmente cuando involucran a personas que alguna vez fueron muy cercanas. Hipótesis 3, un simple desahogo. Podría ser que Hande, en un momento de vulnerabilidad, haya recurrido a Kerem para desahogarse. Tal vez necesitaba hablar con alguien que la entendiera, alguien que conociera su historia y sus sentimientos. Esta situación, aunque no implique un conflicto, puede generar una gran carga emocional. Hipótesis 4, un tema profesional. No podemos descartar la posibilidad de que la llamada haya estado relacionada con proyectos profesionales. Tal vez se discutieron colaboraciones futuras, o se abordaron temas relacionados con su carrera. Sin embargo, la reacción de Hande tan evidente sugiere que la conversación fue más allá de lo profesional. Como ven, las posibilidades son múltiples y lamentablemente, la verdad es que no la sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que la llamada tuvo un impacto emocional en Hande, y que este hecho ha reavivado el interés en su relación con Kerem. En estos casos, es fundamental recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Si bien nos fascina el mundo del espectáculo, debemos mantener un cierto respeto y cautela al analizar este tipo de situaciones. Evitemos las especulaciones malintencionadas y las conclusiones apresuradas. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de Hande y Kerem. Ambos son personalidades muy importantes en el mundo del entretenimiento turco, con carreras exitosas y una gran legión de seguidores. Hande Erçel Su carrera ha experimentado un ascenso meteórico. Es una actriz talentosa y versátil, con una belleza innegable y un gran carisma. Ha participado en numerosas series y películas, y ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Su trabajo en Love is in the Air la catapultó a la fama mundial, y desde entonces ha seguido cosechando éxitos. Además de su carrera como actriz, Hande es conocida por su compromiso con causas sociales, y por su labor como embajadora de diferentes marcas. Kerem Bürsin también es uno de los actores más importantes de Turquía. Es conocido por su talento, su carisma y su atractivo físico. Ha protagonizado numerosas series y películas, y ha ganado un gran número de premios y reconocimientos.
Además de su carrera como actor, Kerem es conocido por su activismo social y por su defensa de causas importantes. Ambos, Hande y Kerem, han rehecho sus vidas sentimentales. Han tenido nuevas relaciones y han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Sin embargo, la sombra de su pasado amoroso sigue presente, y cualquier interacción entre ellos genera gran interés. Volviendo al tema central, es importante recordar que la privacidad es un derecho fundamental, y que debemos respetarla. No tenemos derecho a invadir la intimidad de Hande, ni a especular sobre sus sentimientos y emociones. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible con respeto y cautela, y tratar de entender lo que está pasando, sin caer en juicios ni conclusiones apresuradas. En este sentido, es fundamental resaltar la importancia de la empatía. Tratar de ponerse en el lugar de Hande, entender sus sentimientos y emociones, sin juzgarla ni criticarla. Recordar que todos en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado momentos de tristeza, de angustia, de vulnerabilidad. Y que en esos momentos, lo más importante es el apoyo y la comprensión. En cuanto a Kerem, es probable que se mantenga al margen de la polémica, como suele hacer. Es una persona reservada, que prefiere no exponer su vida privada a los medios de comunicación. Su actitud, aunque comprensible, no hace más que aumentar la intriga y la especulación. Pero, más allá de las especulaciones, lo importante es desearles lo mejor a ambos. Que Hande encuentre la felicidad y la paz que se merece, y que Kerem siga cosechando éxitos en su carrera. Que ambos puedan superar cualquier obstáculo y que sean felices. Amigos, como siempre en este canal nos mantenemos al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo de las celebridades. Analizamos, especulamos y compartimos nuestras opiniones, pero siempre con respeto y empatía. En este caso, la llamada entre Hande y Kerem es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero lo importante es que sigamos analizando y comentando los temas que nos apasionan, sin perder de vista el respeto y la consideración hacia las personas involucradas. Asterisco asterisco resumen de los puntos clave asterisco asterisco. Asterisco 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 rumores sobre el estado anímico de Hande asterisco asterisco se han reportado indicios de tristeza y melancolía. Asterisco 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 la llamada telefónica con Kerem Bürsin asterisco asterisco el foco principal de la especulación. Asterisco 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 posibles hipótesis sobre el contenido de la llamada asterisco asterisco un reencuentro emocional, un malentendido, un desahogo, o temas profesionales. Asterisco 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 la importancia de la privacidad y el respeto asterisco asterisco evitar especulaciones malintencionadas. Asterisco 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 el éxito profesional de Hande y Kerem asterisco asterisco reconocimiento nacional e internacional. Asterisco 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 la necesidad de empatía y comprensión asterisco asterisco ponerse en el lugar de Hande. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna opinión, alguna teoría, o simplemente quieren compartir sus pensamientos, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudamos mutuamente. Compartan este vídeo con todos los amantes del chisme, con todos los fans de Hande y Kerem, y con todos los que disfrutan del drama. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por último, quiero enviarles un abrazo enorme y desearles lo mejor. Recuerden siempre, respeto, empatía y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo mis queridos chismosos. ¿Listos para otro plato fuerte de drama y especulaciones? Espero que sí, porque hoy vamos a seguir desmenuzando el misterio de la llamada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso. Vamos a profundizar en el contexto, en las posibles consecuencias y en todo lo que rodea a este tema candente. Como ya saben, la noticia de la llamada telefónica entre Hande y Kerem ha generado un auténtico terremoto en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. Las especulaciones, las teorías y los análisis no han cesado, y es que el morbo es inevitable cuando se trata de dos figuras tan mediáticas y queridas como Hande y Kerem. Pero, ¿qué más podemos decir sobre este tema? ¿Qué otros detalles podemos analizar? Pues bien, para empezar, debemos tener en cuenta que la relación entre Hande y Kerem no fue una simple relación de trabajo.
Su conexión trascendió la pantalla, y su amor se convirtió en el sueño de muchos fans. La química entre ellos era innegable, y su historia de amor cautivó a millones de personas. Su romance fue intenso, apasionado y lleno de momentos inolvidables. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas y una complicidad que se podía sentir a través de la pantalla. Pero como suele suceder en la vida, su historia llegó a su fin. La ruptura fue un duro golpe para sus seguidores, y la especulación sobre los motivos de la separación no se hizo esperar. Aunque ambos han rehecho sus vidas sentimentales, el recuerdo de su relación sigue presente. La conexión que compartieron, la intensidad de su amor, ha dejado una huella imborrable. Y es por eso que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, despierta tanta expectación. Ahora bien, volviendo al tema de la llamada telefónica, debemos ser conscientes de que las relaciones del pasado siempre dejan una marca. Aunque el amor se haya terminado, los recuerdos, los sentimientos y la conexión emocional perduran. Y es por eso que cualquier contacto con una expareja puede generar una gran carga emocional. En el caso de Hande y Kerem, la llamada telefónica podría haber tocado fibras sensibles. Tal vez revivieron recuerdos del pasado, o se enfrentaron a sentimientos que aún no habían sanado por completo. O tal vez simplemente la conversación les recordó la importancia que tuvieron el uno para el otro. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de ambos. No tenemos derecho a invadir su intimidad, ni a juzgar sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible con respeto y cautela, y tratar de entender lo que está pasando, sin caer en juicios ni conclusiones apresuradas. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de esta situación. ¿Qué podría haber desencadenado esta llamada? ¿Qué otros factores podrían haber influido en la reacción de Hande? Una de las posibles causas es la presión mediática. Tanto Hande como Kerem son personalidades muy populares, y sus vidas están constantemente expuestas a la mirada pública. Los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales no les dan tregua, y cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado y comentado al detalle. Esta presión constante puede ser agotadora, y puede afectar a su estado emocional. Otra de las posibles causas es la vulnerabilidad emocional. Hande, como cualquier persona, puede estar pasando por un momento difícil en su vida. Problemas personales, familiares o profesionales pueden afectar su estado de ánimo. Y en esos momentos es normal buscar apoyo en personas que te conocen y que te quieren. En el caso de Kerem, es posible que Hande haya sentido la necesidad de hablar con él, de desahogarse, de compartir sus preocupaciones. O tal vez simplemente necesitaba un consejo, una palabra de aliento, o un simple abrazo virtual. Pero más allá de las posibles causas, lo importante es recordar que Hande es una persona sensible y emocional. Es una actriz y por lo tanto está acostumbrada a expresar sus sentimientos. Y aunque esto no justifique nada, es posible que la llamada le haya afectado, independientemente de lo que se hayan dicho. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de esta situación. ¿Qué impacto podría tener esta llamada en la vida de Hande y Kerem? En primer lugar, es probable que la situación haya generado más especulaciones y rumores. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán analizando cada gesto, cada palabra, de Hande y Kerem, y cualquier interacción entre ellos será objeto de debate y análisis. En segundo lugar, es posible que la situación haya afectado a la imagen pública de ambos. Los fans y los seguidores de Hande y Kerem pueden sentirse confusos o decepcionados por esta situación. Y aunque la mayoría de ellos les apoyan y les quieren, siempre habrá personas que critiquen y juzguen sus acciones. En tercer lugar, es posible que la situación haya afectado a la relación entre Hande y Kerem. Aunque no sabemos el contenido de la llamada, es posible que haya generado tensiones o malentendidos. O tal vez simplemente les haya recordado la importancia que tuvieron el uno para el otro. Pero más allá de las posibles consecuencias, lo importante es que Hande y Kerem se cuiden y se protejan. Deben ser conscientes de la presión mediática, y deben proteger su privacidad. Deben rodearse de personas que les quieren y les apoyan, y deben buscar ayuda profesional si la necesitan. Ahora hablemos un poco de las posibles soluciones a esta situación. ¿Qué pueden hacer Hande y Kerem para afrontar esta situación? En primer lugar, deben mantenerse alejados de las redes sociales y de los medios de comunicación. Deben evitar leer comentarios, noticias y especulaciones, y deben proteger su privacidad.
En segundo lugar, deben rodearse de personas que les quieren y les apoyan. Deben buscar el apoyo de sus amigos, familiares y seres queridos, y deben compartir sus preocupaciones y sentimientos. En tercer lugar, deben buscar ayuda profesional si la necesitan. Un psicólogo o un terapeuta pueden ayudarles a gestionar sus emociones, a afrontar la presión mediática y a proteger su bienestar mental. Pero más allá de las posibles soluciones, lo importante es que Hande y Kerem se cuiden y se protejan. Deben ser conscientes de la importancia de su salud mental, y deben tomar medidas para protegerla. Deben recordar que son personas con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a ser felices. En resumen, amigos, la llamada entre Hande y Kerem es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero lo importante es que sigamos analizando y comentando los temas que nos apasionan, sin perder de vista el respeto y la consideración hacia las personas involucradas. Asterisco asterisco resumen de los puntos clave asterisco asterisco. Asterisco 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 la relación entre Hande y Kerem asterisco asterisco su historia de amor, su ruptura y el impacto en sus fans. Asterisco 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 las relaciones del pasado asterisco asterisco la conexión emocional que perdura. Asterisco 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 posibles causas de la llamada asterisco asterisco presión mediática, vulnerabilidad emocional. Asterisco 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 posibles consecuencias asterisco asterisco especulaciones, impacto en la imagen pública, tensiones en la relación. Asterisco 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 posibles soluciones asterisco asterisco proteger la privacidad, buscar apoyo, buscar ayuda profesional. Asterisco 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 la importancia del bienestar mental asterisco asterisco cuidar y proteger la salud emocional. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna opinión, alguna teoría, o simplemente quieren compartir sus pensamientos, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudamos mutuamente. Compartan este vídeo con todos los amantes del chisme, con todos los fans de Hande y Kerem, y con todos los que disfrutan del drama. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por último, quiero enviarles un abrazo enorme y desearles lo mejor. Recuerden siempre, respeto, empatía y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola, hola, mis queridos detectives del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos aún más en el misterio de la llamada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para tratar de desentrañar la verdad. Y por supuesto, vamos a seguir especulando con respeto y cariño. Como ya saben, la noticia de la llamada telefónica entre Hande y Kerem ha generado un auténtico terremoto en el mundo de las celebridades. Las especulaciones, las teorías y los análisis no han cesado, y es que el morbo es inevitable cuando se trata de dos figuras tan mediáticas y queridas como Hande y Kerem. Pero, ¿qué más podemos decir sobre este tema? ¿Qué otros detalles podemos analizar? Pues bien, para empezar, debemos tener en cuenta que la vida de las celebridades es un constante escrutinio público. Los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales no les dan tregua, y cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado y comentado al detalle. Esta presión constante puede ser agotadora, y puede afectar a su estado emocional. Además, debemos recordar que las redes sociales son una espada de doble filo. Por un lado, les permiten conectar con sus fans, compartir su trabajo y expresar sus opiniones. Pero por otro lado, les exponen a críticas, insultos y acoso cibernético. Y en muchos casos, la negatividad que se genera en las redes sociales puede afectar a su salud mental. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y el acoso cibernético pueden haber influido en su reacción ante la llamada telefónica. Tal vez se sintieron abrumados por la situación, y buscaron apoyo y consuelo en el otro. O tal vez, la llamada fue un intento de aclarar malentendidos, o de poner fin a rumores y especulaciones. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de ambos. No tenemos derecho a invadir su intimidad, ni a juzgar sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible con respeto y cautela, y tratar de entender lo que está pasando, sin caer en juicios ni conclusiones apresuradas.
Ahora profundicemos un poco más en el contexto de esta situación. ¿Qué otros factores podrían haber influido en la reacción de Hande? Una de las posibles causas es la nostalgia. Hande y Kerem compartieron una relación muy especial, y es normal que recuerden con cariño los momentos que vivieron juntos. La llamada telefónica podría haber revivido recuerdos del pasado, y podría haber generado sentimientos de nostalgia y melancolía. Otra de las posibles causas es la incertidumbre. Hande y Kerem han rehecho sus vidas, y han tenido nuevas relaciones. Pero la incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que les depara el destino, puede generar ansiedad y estrés. Y en esos momentos es normal buscar apoyo en personas que te conocen y que te quieren. En el caso de Kerem, es posible que Hande haya sentido la necesidad de hablar con él sobre sus miedos, sus preocupaciones y sus esperanzas. O tal vez simplemente necesitaba un consejo, una palabra de aliento, o un simple abrazo virtual. Pero más allá de las posibles causas, lo importante es recordar que Hande es una persona sensible y emocional. Es una actriz y por lo tanto está acostumbrada a expresar sus sentimientos. Y aunque esto no justifique nada, es posible que la llamada le haya afectado, independientemente de lo que se hayan dicho. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de esta situación en sus carreras profesionales. ¿Cómo podría afectar esta situación a los proyectos en los que están involucrados Hande y Kerem? En primer lugar, es probable que la situación haya generado más interés en sus trabajos actuales y futuros. Los fans y los seguidores de Hande y Kerem estarán más atentos a sus proyectos, y cualquier noticia sobre ellos será objeto de debate y análisis. En segundo lugar, es posible que la situación haya afectado a la imagen pública de ambos. Los medios de comunicación y las redes sociales podrían utilizar esta situación para crear polémica y generar titulares sensacionalistas. Y en algunos casos, esto podría afectar a la reputación de Hande y Kerem. En tercer lugar, es posible que la situación haya afectado a las relaciones profesionales de ambos. Los productores, directores y otros profesionales del sector podrían sentirse incómodos con esta situación, y podrían evitar trabajar con ellos. Pero más allá de las posibles consecuencias, lo importante es que Hande y Kerem sigan trabajando duro y demostrando su talento. Deben centrarse en sus proyectos, y deben demostrar que son profesionales comprometidos con su trabajo. Ahora hablemos un poco de las posibles formas de afrontar esta situación. ¿Qué pueden hacer Hande y Kerem para gestionar la presión mediática y el acoso cibernético? En primer lugar, deben limitar su exposición a las redes sociales y a los medios de comunicación. Deben evitar leer comentarios, noticias y especulaciones, y deben proteger su privacidad. En segundo lugar, deben buscar el apoyo de sus amigos, familiares y seres queridos. Deben compartir sus preocupaciones y sentimientos, y deben pedir ayuda si la necesitan. En tercer lugar, deben buscar ayuda profesional. Un psicólogo o un terapeuta pueden ayudarles a gestionar sus emociones, a afrontar la presión mediática, y a proteger su bienestar mental. Pero más allá de las posibles soluciones, lo importante es que Hande y Kerem se cuiden y se protejan. Deben ser conscientes de la importancia de su salud mental, y deben tomar medidas para protegerla. Deben recordar que son personas con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a ser felices. En resumen, amigos, la llamada entre Hande y Kerem es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero lo importante es que sigamos analizando y comentando los temas que nos apasionan, sin perder de vista el respeto y la consideración hacia las personas involucradas. Asterisco asterisco resumen de los puntos clave asterisco asterisco. Asterisco 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 la vida de las celebridades asterisco asterisco escrutinio público, presión mediática y acoso cibernético. Asterisco 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 las redes sociales asterisco asterisco espada de doble filo. Asterisco 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 posibles causas asterisco asterisco nostalgia, incertidumbre. Asterisco 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 posibles consecuencias en sus carreras profesionales asterisco asterisco más interés, impacto en la imagen pública, posibles problemas profesionales. Asterisco 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 formas de afrontar la situación asterisco asterisco limitar la exposición, buscar apoyo, buscar ayuda profesional. Asterisco 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 la importancia de la salud mental asterisco asterisco cuidar y proteger el bienestar emocional. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo.
Si tienen alguna opinión, alguna teoría, o simplemente quieren compartir sus pensamientos, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudamos mutuamente. Compartan este vídeo con todos los amantes del chisme, con todos los fans de Hande y Kerem, y con todos los que disfrutan del drama. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por último, quiero enviarles un abrazo enorme y desearles lo mejor. Recuerden siempre, respeto, empatía y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.